Chicos de tercero, buenos días. Hoy hablamos de Jorge Manrique, uno de los últimos autores que vamos a tratar este año. Vivió entre 1440 y 1479 y fue un hombre de armas y de letras. El lugar que ocupa en la historia de la literatura española se debe a la calidad indiscutible de una obra suya que tiene por título Coplas a la muerte de su padre, que ha mantenido el encanto de la lectura a través del tiempo. Es una obra que nos suscita emociones muy vívidas, a pesar de ser escrita hace 600 años, y eso no pasa con ninguno de los autores que hemos visto hasta ahora. Fíjense, por ejemplo, en la obra del Marqués de Santillana, que nos parece muy datada. La obra de Jorge Manrique marca radicalmente el tránsito entre la Edad Media y la Edad renacentista española. Con él empieza la sensibilidad lírica renacentista. En las coplas a la muerte de su padre podéis notar la naturalidad con la que utiliza imágenes clásicas que vienen de la literatura latina y que, sin embargo, con el tiempo, durante la Edad Media, habían empezado a convertirse en tópicos vacíos. Los símiles que le resultan más expresivos son los que vienen del mundo de la guerra, como por ejemplo el de la escala de amor, que es la escala por la que suben y asaltan su libertad las cualidades de la amada. Hay otras, esta es la más evidente, que se justifican por su proximidad con el mundo caballeresco. Fue hombre de armas y de letras. Combatió en la Guerra de Sucesión Castellana, en la que se enfrentaron los reyes católicos y Juana la Beltraneja, y en esa guerra murió combatiendo del lado de los reyes católicos. La obra por la que se recuerda tiene por título Coplas a la muerte de su padre. Se puede fechar entre 1476, el año de la muerte del padre, don Rodrigo, y 1479, el año de la muerte de Jorge Manrique. Entonces es una obra de la madurez, escrita probablemente pocos años antes, pocos meses diría, antes de su muerte. ¿Por qué son interesantes la copla a la muerte de su padre? Porque, como dije antes, es un poema que nos parece muy moderno, debido a la posibilidad de identificación que ofrece al lector moderno, sobre todo en un periodo complicado como este que estamos viviendo en estos días. Lo que veis aquí, ya acabo de decirlo, fueron escritas poco antes de su propia muerte, porque los críticos del siglo XX sostienen, en mi opinión correctamente, que parecen escritas por alguien que se ha recuperado de la desesperación, que sigue a una gran pena. Entonces no son próximos a la muerte del padre. Interesante también es el uso de un metro nuevo. En otros poemas suyos, Jorge Manrique practicó prevalentemente el verso de arte menor. En las coplas a la muerte de su padre utiliza un metro nuevo al que el autor mismo le da el nombre. Se llama copla manriqueña o copla de pie quebrado. Pie quebrado significa pie roto en italiano. Una copla manriqueña, luego lo vamos a ver en vuestro texto, es una sextilla, entonces una estrofa de 6 versos que alterna versos de 8 sílabas y versos tetrasílabos, es decir, de 4 sílabas,
siguiendo el esquema que podéis ver en la pantalla. 8 con rima A, 8 con rima B, 4 rima C, 8A, 8B, 4C. Esta es la copla manriqueña. Las coplas a la muerte de su padre son 40 y tratan varios temas. Es decir, el tema de referencia único es la muerte, pero es declinado de forma muy variada. Ahora vamos a ver cómo. En las coplas podéis ver un conjunto de influencias clásicas y de tópicos retóricos que vienen de la Edad Latina. El primero, la vida es vista como un viaje a través del mundo terrenal que nos llevará a la vida verdadera después de nuestra muerte. Segundo, el tópico que ya conocéis por haberlo visto en otros autores de la edad renacentista, es el tópico del carpe diem. Viene de Horacio, de las sátiras de Horacio, entonces es de derivación latina y es la invitación a disfrutar del momento, del instante, y en el caso de las mujeres, a disfrutar de su juventud. El tercer tópico es una novedad en la literatura castellana, aunque ya estaba presente en la literatura francesa. Piensen, por ejemplo, en la obra de François Villon. Es el tópico del ubi sunt, que es una reducción para una frase latina más articulada, ubi sunt qui ante nos fuerunt, que en español se puede traducir con ¿dónde están ahora los que vivieron antes de nosotros? El tópico del ubi sunt se ve muy bien en una de las coplas que está contenida en vuestros textos. Introduce un catálogo de personajes famosos que están acumulados por el destino de muerte. Y en este tópico el autor se pregunta ¿dónde están las personas también importantes que han vivido antes de nosotros y de la que ahora nadie se olvida? El cuarto tópico, mejor es una influencia de corte clásico, es la voluntad de ganar después de la muerte un lugar en la memoria colectiva. Para entender esto, es preciso entender también el concepto de vida ultraterrena, que fue muy apreciada por los romanos y que los humanistas en el siglo XV rescataron desde la noción de ejemplaridad, que es la que justifica, entre otros aspectos, la infinidad de textos que serán dedicados a retratar ilustres o claros hombres y mujeres durante todo el siglo XV. Llega también a comienzo del siglo XVI. El primer mérito de estas coplas es el hecho de que sintetizan de forma modélica toda una serie de motivos arraigados en toda una tradición que viene desde lejos, desde la antigüedad clásica, de textos funerales, dándoles un tono meditativo y un intimismo del que estos solían carecer. Entonces, cuando piensan en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, tienen que pensar en un tipo de poesía fuertemente emotivo y no neutral, es decir, no son tópicos que se retoman de forma pasiva, sino con una idea de suscitar emoción en el lector. Quinto, la función igualadora de la muerte. Esto también se ve sobre todo en la parte central de la obra de Jorge Manrique. Delante de la muerte todos somos iguales, independientemente del censo y de la riqueza que tenemos en vida. A todos
estos tópicos de tradición sobre todo clásica, pero también medieval, Jorge Manrique le da un tono meditativo que antes le faltaba. Las coplas por la muerte de su padre están divididas en 3 núcleos temáticos que vamos a ver en el esquema siguiente y que representan y nos sugieren la fuerza que el número 3 seguía teniendo todavía al final de la Edad Media, porque se refería a la Santa Trinidad cristiana. Estructura tripartida de las coplas de Jorge Manrique, siguiendo un esquema lógico que va desde lo universal hasta lo particular. Entonces, se empieza con las coplas desde la número 1 hasta la número 13. Estas estrofas, estas sextillas, hablan de la muerte en abstracto. Aquí Jorge Manrique hace reflexiones generales sobre la vida, sobre la muerte y sobre el escaso valor de los bienes materiales y de las riquezas que tenemos en nuestra vida y que al final de esta tenemos que abandonar aquí en la tierra. El segundo tramo, las coplas entre la número 14 y la número 24, están dedicadas a describir la función igualadora de la muerte. Es una amplia reflexión sobre la transitoriedad de la fortuna y de la fama. Este también es un tópico latino que se llamaba el sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Es decir, por cuantos bienes, cuántas riquezas, cuánta fama podamos tener en vida, la muerte nos iguala. Delante de la muerte todos somos iguales. Y aquí Jorge Manrique introduce un catálogo de hombres ilustres olvidados después de su muerte. E introduce también el tópico del ubi sunt, del que ya hablamos antes. Entonces, un catálogo de personajes famosos olvidados después de su muerte. La tradición del catálogo viene de muy lejos, viene de la Ilíada. Sin duda habrán estudiado con la profesora de literatura italiana el catálogo de los héroes en la Ilíada de Homero. Entonces, el primer texto de la literatura occidental ya tiene un catálogo de hombres ilustres. Tercera parte de las coplas desde la número 25 hasta la número 40 son la parte más emotiva del texto, cuando Jorge empieza a hablar de su padre, elogia la vida ejemplar y describe su muerte aceptada con resignación cristiana. Aquí tenemos otro ideal renacentista, que es el tema de la perduración de la memoria. Lo añadan, por favor, porque lo olvidé aquí en la pantalla. Ideal renacentista de la perduración de la memoria contra el olvido. En vuestro texto tenéis una selección de coplas variadas, mezcla varias partes. Ahora dejo que la voz de un actor las lee y luego vamos a examinar las partes más interesantes. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 1. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. 2. Pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado,
Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. 5. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. 8. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos, las perdamos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad, en los más altos estados desfallecen. 9. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, el color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de senectud. 15. Dejemos a los troyanos que sus males no los vimos ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, qué fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado, como aquello. 16. ¿Qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? 26. Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, qué león. 33. Después de puesta la vida, tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. 34. Diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. 40. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, en cual la ponga en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Bien, retomamos lo que me parecen las coplas principales. Por ejemplo, hablando de la primera parte, función igualadora de la muerte. Fíjense la copla número 3.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Utiliza aquí la metáfora de los ríos para indicar las differenti classi sociali. Le nostre vite sono i fiumi che sfociano nel mare, che è la morte. Lì vanno a finire e a consumarsi i poteri più grandi. Lì finiscono i fiumi dalla grande portata, quelli medi e quelli più piccoli, e una volta arrivati sono uguali coloro che vivono del lavoro manuale e i ricchi. Entonces, función igualadora de la muerte. En la número 5 tenéis otro de los temas de los que hablamos antes, la idea de la vida como un viaje. Este mundo es el camino para el otro, entonces estamos aquí solo transitoriamente, che è morada sin pesar, che è un posto dove vivremo senza dolore. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Todo el tema del viaje, partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Copla número 8, octava, siempre reflexiones generales sobre la vida y la muerte, y aquí, sobre todo, en la 8 y en la 9, habla del escaso valor de los bienes terrenos. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos, perdonadme, son las cosas tras que andamos y corremos en este mundo traidor. Aún primero que muramos las perdamos. Aquí está hablando de las riquezas. En la 9 se reconecta con el tema del carpe diem. Hay que disfrutar de la juventud porque la belleza termina con la juventud. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, el color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza de la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega al arrabal de senectud. Entonces, aconseja a los hombres de no perder tiempo y de disfrutar de su juventud. Quisiera comentar con vosotros también la copla número 16. Aquí, en esta copla, está presente todo el tema del ubisunt. ¿Dónde están? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? ¿Qué fin ha fatto el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? E i principi di Aragona, ¿qué fin hanno fatto? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras fueron sino devaneo. Sono state tutte queste cose, le lotte, i tornei, i paramenti, sono state tutte cose vane. En la última parte, las últimas partes que tenéis en vuestro texto pertenecen a la parte más vívida en el recuerdo de Jorge Manrique, en la que habla de su padre y lo describe con las atribuciones de un gran hombre, del gran hombre que fue en vida. Él lo define amigo de sus amigos, enemigo de enemigos. Entonces, persona buena, pero también persona valiente, que maestro de esforzados y valientes, que seso para discretos, que gracia para donosos, que razón, que benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, que león. Esta es la descripción de las características de su padre en vida. En la 33 y en la 34 tenéis dos coplas en las que se habla de la resignación de Don Rodrigo, que es su padre, delante de la muerte.
Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de bien servida la corona de su rey verdadero, entonces era un hombre también fiel a su rey, después de tanta hazaña que no puede bastar cuenta cierta, en la subida de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Y en la copla siguiente interviene directamente la muerte, que habla con el padre de Jorge Manrique y le dice: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, abandonad el mundo pieno de inganni. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Il vostro cuore di acciaio mostri tutta la sua famosa forza in questo momento di difficoltà. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, e siccome avete tenuto in poco conto la vita e la salute in cambio della fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta che os llama. La vostra virtù si sforzi al fine di soffrire questo affronto che lo sta chiamando. Y así sobra solo la última copla, la número 40, en la que Jorge Manrique cuenta de cómo su padre se despide del mundo. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, quindi pur conservando tutti i sensi vividi, cercado de su mujer, de sus hijos y hermanos y criados, circondato da sua moglie, dai suoi figli, fratelli e servi, dio el alma a quien se la dio, restituì l'anima a chi gliel'aveva data, en cual la ponga el cielo en su gloria, affinché la ponga nel cielo nella sua gloria, che aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria, che pur avendo perso la vita, atenti a dejónos, es una forma que ya no existe, ya la vimos en otros casos, el uso del pronombre enclítico, en este caso con un pretérito indefinido, sería nos dejó, ci lasciò, sufficiente consolazione, la sua memoria. Bien, esta clase triste está a punto de terminar. Fíjense solo en la página 74 de vuestro texto, en esta pintura muy linda, la podéis encontrar en la red, la busquen por favor, El triunfo de la muerte. Es un cuadro de un siglo después, de final del siglo XVI, conservado en el Prado de Madrid, de Bruegel el Viejo, en el que se cuenta de forma alegórica el triunfo de la muerte en el mundo. Bien chicos, espero que reciban pronto este video, porque ya sabéis que tengo problemas de conexión y un video de 25-30 minutos demora hasta 18-20 horas para el upload, entonces que tengan paciencia. Si vamos a volver a la escuela antes del final de año, la revisaremos de forma rápida, revisaremos estos textos de forma rápida y trataremos de hacer un discurso más concreto. Espero que estén bien y que pasen un buen fin de semana.